en un artículo de Anderson titulado Más, es diferente, después de dedicarse un buen rato a pensar, porque los metales refrigerados a temperaturas muy bajas se comportan con la extraña exactitud de la superconductividad, Anderson señala que la duda fundamental es el del principio de correspondencia. Con su exactitud, la personalidad de los superconductores nos revela que la realidad de la vida cotidiana es un fenómeno total, y que tiene que ver con la organización. El superconductor es, pues, el padre del estado metálico, y no al contrario. Pero la teoría invierte los papeles, al aceptar la existencia del mar de electrones, y justificar la superconductividad como una característica relacionada con las bajas temperaturas, causada por el movimiento de los átomos alrededor de los cuales se desplazan los electrones. Si los átomos no se movieran, no habría superconductividad. Pero hay que leer la letra chica, en los metales los átomos siempre se mueven. El mar de electrones, y la dirección de las olas, es sumamente inestable, por lo que será superconductor a temperaturas muy bajas, cuando exista movimiento atómico, es decir el movimiento cuántico, mejor dicho externo, o más concretamente de traslación y rotación, donde cambian fuertemente la geometría molecular. Así, la propiedad a la que se subordina el estado superconductor es una narrativa, o película matemática. La característica clave del estado superconductor es algo denominado vacío energético, que puede tener una geometría molecular concreta. Esto último es de mi propia cosecha. El vacío energético se describe de una manera gráfica, imaginándolo como la escena de los 10 mandamientos, en la que Moisés divide las aguas del Mar Rojo, el agua forma murallas, deja un canal en el medio y el fondo del mar queda a la vista, contra las leyes de la hidrodinámica. El canal que se forma permite a los hebreos salir de Egipto. En los superconductores, el vacío se mide por la milagrosa conducción de la electricidad a través de una muestra metálica, mientras se bloquea el movimiento convencional de los electrones. Quiere decir que en este caso de superconductividad la fuerza de los electrones de rotación y traslación queda suspendida. El experimento para medir el vacío consiste en separar dos semiconductores, con una delgada capa aislante. Por lo general, se utilizan láminas de plomo, aisladas por una capa de óxido de plomo. Sin necesidad de aplicar ningún voltaje, ocurre el milagro del flujo de una pequeña corriente eléctrica, como si hubiesen desaparecido todos los impedimentos al desplazamiento de los electrones. Vuelvo a repetir, sin necesidad de aplicar ningún voltaje, ocurre el milagro del flujo de una pequeña corriente eléctrica, como si se hubiesen desvanecido todos los impedimentos al desplazamiento de los electrones. Pero para obtener un gran flujo de corriente, se necesita superar un determinado umbral de voltaje. Al aumentar el voltaje, el aparato se calienta. Por encima de un valor de temperatura crítico los electrones comienzan a moverse, y la fuerza de rotación, y fuerza cinética, impiden la superconductividad, pues los electrones chocan descaradamente con el flujo de corriente. A mucha fuerza, la superconductividad desaparece, y los comportamientos extraños también. Se forma nuevamente el mar de electrones, cesa el flujo de la supercorriente, y la corriente convencional fluye de inmediato cuando se aplica un voltaje. El mar de electrones es entonces un efecto de la temperatura elevada, que en los primeros trabajos científicos con metales se interpretó erróneamente como un fenómeno básico. Esta interpretación errónea justificó el hecho debido a que la tecnología de refrigeración era inadecuada. Es decir, no teníamos suficiente tecnología para crear un metal superconductor. Ahora bien, ¿qué es el vacío energético, o el vacío en sí? El vacío, del latín vacibus, es la ausencia total de materia, en un determinado espacio, o lugar, o la falta de contenido en el interior de un recipiente. Por extensión, se denomina también vacío a la condición de una región donde la densidad de partículas es muy baja, como por ejemplo el espacio interestelar, o la de una cavidad cerrada donde la presión del aire, u otros gases, es menor que la habitual. Se sabe que el vacío del espacio es renormalizable, es decir, que las partículas elementales que se propagan a través de él, y las fuerzas que actúan entre ellas, obedecen a los tipos independientes de la medición, que surgen en las distintas formas de la materia. En el metal, materia de la que hablamos con el concepto de superconductividad, el vacío dentro del mismo sería un vacío energético,
no de materia, pues si dentro hubiera una burbuja la corriente en este lugar sería nula. O sea que sería una región llena de metal, donde los electrones no ejercen ninguna tensión. Tal vez aquí introduciríamos, si tal, el concepto de éter, tan malgastado y denostado, pues aún hay dudas de su existencia. Si hacemos el vacío en una bolsa de alimentos extraemos el aire, es decir el H2O. Entonces los electrones pierden su fuerza de rotación, es decir el hidrógeno o bien el oxígeno provoca el movimiento de electrones. La calidad de un vacío parcial se refiere a lo mucho que se aproxima a un vacío perfecto. El vacío ha sido un tema frecuente de debate filosófico desde la antigua Grecia. Estoy pensando que si hiciera un vacío perfecto, donde no hubiera nada, este espacio podría absorber toda la materia del mundo, pues el movimiento sería tan fuerte que la energía cinética activada, sería de tal calibre que lo arrastra todo a su alrededor. ¿Acaso alguien me duda, que no hay más materia en el agua que en el aire? Y en la tierra, hay más materia que en el agua, y el aire. En ese vacío perfecto, tiene que haber algo, pues si no, crearía tal energía, que habría una destrucción total. En el hallazgo clave, en relación con el vacío energético, surgía un problema que parecía inexplicable, porque cuando se hacían mediciones directas con un láser, por ejemplo, no era posible distinguir un superconductor de un mar de electrones independientes. Pero cuando se utilizaban métodos más sutiles, como un par de cables, o un imán, el superconductor presentaba el comportamiento del helio superfluido. Era como transformar la democracia absoluta, que opera en el nivel de los individuos, con toda su diversidad de opiniones políticas, en un partido político absoluto a nivel nacional, en el que todas las huellas de individualidad se reemplazan con un único mensaje. Pero el problema tenía una solución técnica sencilla, que es la que se le ocurrió a Bob, su descubridor mientras viajaba en el metro. Él cuenta que pasó toda la tarde tratando de darle forma a la idea, y que, llegada la noche, logró escribir la fórmula. A los estudiantes los confunde la ecuación de Bob, Sirifar porque no es la solución de ningún problema matemático específico. Es una ecuación conceptual y no tecnológica. Más que un intento por gobernar el mundo por medio de la deducción matemática, constituye una descripción simple de un fenómeno de la naturaleza. En las colmenas no hay un ejecutivo, un individuo que asigna tareas a los demás o que decide cómo se organiza la economía de la comunidad. Las abejas se organizan por sí solas. La naturaleza de una colonia depende de la conducta de cada abeja. Las colonias de abejas, entonces, adquieren un significado que trasciende el de sus partes, igual que en las estructuras de los autómatas celulares. Los pobres estudiantes deben dejar de ser lógicos, y se convierten en concursantes de la etapa avanzada de un programa de televisión de preguntas y respuestas, cuando las opciones fáciles ya fueron contestadas, y la única pregunta que queda es sobre filosofía hegeliana. El conductor del programa lee la pregunta: explicar brevemente la teoría de la superconductividad de Bardeen, Cooper y Sirifar en menos de 30 segundos. Por desgracia, no hay manera de dar la respuesta en ese tiempo. Los estudiantes se dan cuenta de que, lamentablemente, la física real implica casi siempre un proceso de sobreentendimiento. Que nunca se ha deducido ningún fenómeno colectivo de organización, ni siquiera la cristalización o el magnetismo, y que si les dijeron eso en los primeros años de la carrera, fue solo una artimaña para obligarlos a estudiar. La superconductividad no es demasiado difícil de entender. Es el primer caso con que los físicos nos encontramos en el que el truco matemático es tan obvio que no se sostiene. De ahí que la idea de Sirifar sea una joya intelectual. Él recibió el mismo tipo de educación que nosotros, sin embargo, logró trascender su formación como físico, y llegar al fondo de las cosas. Por cierto, la creencia errónea de que la superconductividad era un problema tecnológico, fue la razón por la que nadie había encontrado la solución. La idea de Sirifar gira alrededor del ablandamiento en el número de partículas. Pensemos en una analogía urbana. Supongamos, por ejemplo, que se bloquean todos los accesos a Manhattan, de modo que nadie pueda entrar ni salir de la isla. La vida en ella sería más o menos la misma que antes, las personas se desplazarían, y se repelerían entre sí porque la isla es tan grande,
que cada distrito funciona como depósito de los demás. La imagen es bien distinta de la de una fiesta muy concurrida, en la que hay una enorme diferencia entre mantener la puerta abierta y dejarla cerrada. Si imaginamos que Manhattan es una pieza de metal, y que las personas que están en ella son electrones, la solución de Sirifar consistiría en abrir los accesos de modo que el número de electrones pudiese variar. En otras palabras, como el número de electrones en un área cualquiera podría variar sin que cambiaran las propiedades del conjunto, el número de electrones de todas las áreas también podría variar, aun cuando en la realidad es un número fijo. Permitir ese tipo de variaciones es un truco matemático corriente utilizado para simplificar la descripción de gases y líquidos calientes convencionales, pero la aplicación del truco a los superconductores era impensable, porque estos están a temperaturas muy bajas. En la vida real de la Manhattan cálida, la cantidad de personas varía constantemente, pero en un momento dado el número es fijo. En una Manhattan fría a los Sirifar, por el contrario, el número de personas sería cambiante y no concreto, y la función de onda de la ciudad sería una mezcla de estados sin variación en el tiempo. La idea es muy interesante. La simultaneidad de situaciones incompatibles, es decir, que haya siempre la misma cantidad de electrones y que entre y salgan electrones a la misma velocidad, es algo que tienen en común el superconductor de Sirifar y el gato de Schrödinger. El artilugio matemático que permite que varíe la cantidad de electrones de la muestra, refleja un hecho de gran importancia para la física, si bien Sirifar no fue consciente de eso en su momento. Él quiso formalizar una idea técnica de su colega Leon Cooper, la inestabilidad del mar de electrones. Hoy sabemos que Sirifar se topó por accidente con una descripción elegante del flujo de electrones dentro del superconductor como fenómeno cuántico. Es posible describir el efecto sin violar el principio del número invariable de partículas, pero así el mayor rigor formal pierde peso, debido a la falta de claridad y, por si esto fuera poco, se desdibuja la esencia del fenómeno. La superconductividad es un efecto organizativo que, como la cristalización, es indefinido cuando la cantidad de electrones es muy pequeña. La imposibilidad de aplicar la aproximación de Sirifar en muestras pequeñas significa que la superconductividad no ocurre en ese tipo de muestras. La incertidumbre numérica necesaria para que funcione la idea de Sirifar tiene su lado extraño, que en un principio no se tuvo en cuenta, pero luego se vio que era crucial. La descripción del estado superconductor no es única. Hay una cantidad enorme de soluciones equivalentes, 1 trillón para un cubo de plomo de 1 centímetro de lado, y todas son válidas. En principio, esa multiplicidad es sumamente problemática, porque las leyes microscópicas de la mecánica cuántica requieren que el estado de un sistema sea único. Esa fue una de las razones principales por las cuales la aceptación de la teoría de la superconductividad no fue inmediata. El efecto no es tan difícil de entender si se lo analiza correctamente. La historia del Imperio Romano es una sola, pero los detalles menores, como quién compró tal azulejo decorativo en un día determinado, y para qué villa, podrían variar sin que por ello se alterara ningún acontecimiento histórico. Hay un número enorme de historias plausibles del Imperio Romano que captan lo esencial del conjunto. Las historias de los sistemas grandes difieren de las de los sistemas pequeños en que describen fenómenos colectivos sin detenerse en los detalles sin importancia. El efecto emulado en la teoría de la superconductividad es algo similar. La tendencia de los electrones a actuar en conjunto y trasladarse como un único cuerpo gigante, igual que los átomos en una red cristalina. En verdad, no hay diferencia entre lo que ocurre en la superconductividad y lo que sucede en la cristalización, salvo que el primer fenómeno es más difícil de describir, si se borra la descripción no cuántica obvia en momentos clave. Cuando el número de electrones es extremadamente grande, es difícil distinguir el verdadero estado fundamental del superconductor, de los estados excitados relacionados con el movimiento colectivo de todo el conjunto. El hecho de que la descripción de Sirifar no sea única revela algo fundamental. La emergencia del significado convencional del cuerpo fluido, el efecto colectivo que transforma la mecánica cuántica en newtoniana. Recordemos que la mecánica newtoniana funcionaría a nivel material en términos macroscópicos, pero no funcionaría en elementos microscópicos de nivel atómico. Es interesante que muchos físicos sigan confundidos al respecto, lo que demuestra que no hace falta ser joven para dejarse engañar por la naturaleza. Los superconductores presentan comportamientos exactos,
y su exactitud se debe a la multiplicidad emergente de estados fundamentales de Sirifar. Es decir, ambos estados de energía poseen la misma pluralidad de movimientos de spin. El electrón excitado fácilmente puede regresar a su estado basal, emitiendo un fotón. El más famoso de esos comportamientos es el efecto Meissner, la levitación espontánea de una pieza pequeña de un superconductor, situada sobre un imán. La levitación es un proceso reversible que depende de la temperatura. Otro es el efecto Josephson, que engloba dos fenómenos. Uno es el flujo de una corriente eléctrica entre dos superconductores, de plomo sin necesidad de aplicar voltaje. El otro fenómeno es la oscilación de corrientes de radiofrecuencia, cuando se aplica un voltaje al par de superconductores. La constante de proporcionalidad entre la sincronización de las ondas y el voltaje aplicado se conserva de un experimento a otro con una variación de 1 en 1000 millones. Es la constante de proporcionalidad del efecto Josephson, relacionando la diferencia de potencia, a través de una unión de Josephson con la frecuencia de la irradiación. Cuando se aplica un voltaje constante, como el de una batería, a través de los superconductores se producen corrientes dentro del aislante que se alternan con rapidez. Un flujo constante de corriente a través del aislante, se puede crear un campo magnético fijo. El efecto Josephson se aplica en dispositivos que detectan y generan fuertes radiaciones electromagnéticas, y en la detección de campos magnéticos extremadamente débiles. La constancia de los efectos Meissner y Josephson equivale a la prueba experimental de que en los superconductores opera un principio de organización, que hoy en día asociamos con la multiplicidad de Sirifar, y denominamos ruptura de la simetría en los superfluidos. Para entender la superconductividad, hay que explicar primero la capacidad calorífica, el coeficiente de transmisión del calor, el vacío energético, la relación entre ese vacío y la temperatura de transición de la superconductividad, la variación de esa temperatura con la masa de los isótopos, es decir, átomos que pertenecen al mismo elemento químico que otro, tiene su mismo número atómico, pero distinta masa atómica, las variaciones en la velocidad del sonido durante la transición, y la lista sigue. Por desgracia, la maquinaria de la ciencia no opera con conceptos sino con hechos y tecnología. Así, dicen, entre otras cosas, que la superconductividad es una inestabilidad del mar de electrones, que la fuerza de atracción electrónica responsable del fenómeno está mediada por el movimiento de los átomos, y que el estado superconductor presenta un vacío energético que tiene relación directa con la temperatura de transición. Las mentes intelectuales necesarias para definir la superconductividad, como un elemento tecnológico, y que solo el paso del tiempo lograría crear superconductores, generaron una gran confusión. En la década de 1970, dos afamados físicos demostraban que la superconductividad nunca se observaría a temperaturas superiores a los menos 243 grados bajo cero. Sin embargo, esto era una falaz mentira. Se descubrió posteriormente que la superconductividad era posible a 30 grados en materiales cerámicos sin características metálicas. El misterio fue revelado. La falla no estaba en la naturaleza fundamental del estado superconductor, que era el convencional, sino en el mítico mar de electrones en el que se basaba. Los materiales en cuestión no tenían mar de electrones. La parte humana de la superconductividad a altas temperaturas es compleja, como suele ocurrir cuando las ideologías colapsan. La triste realidad, sin embargo, es que la matemática de la superconductividad no era importante en sí misma, sino que era un medio para demostrar la existencia de un orden novedoso. Ahora que se ha probado que ese orden existe y que los nuevos superconductores se rigen por él, no hay ninguna razón para crear una tecnología computacional, salvo para aplicaciones en el campo de la ingeniería. En ese sentido, Lev Landau, el famoso teórico ruso que describió con claridad las propiedades del mar de electrones, decía que si bien es posible calcular las propiedades del agua, medirlas tiene mucho más sentido. La ideología reduccionista se manifiesta asimismo en la teoría de la superconductividad a través de algo que yo denomino idolatría de un nuevo dios llamado teoría cuántica de campos. Esta teoría, un cuerpo de ecuaciones matemáticas, suele enseñarse como un lenguaje para trabajar en mecánica cuántica, y también como un modo de pensamiento superior. En realidad,
no es un nuevo modo de pensamiento sino solo una reformulación de la mecánica cuántica, para su aplicación en el contexto particular del vacío del espacio. Las condiciones específicas determinan que esta teoría formal sea elegante y divertida al menos para los amantes de la matemática, pero también que se manipulen los hechos, y se oculte la esencia de las cosas. La teoría cuántica de campos funciona porque la universalidad de la superconductividad la hace funcionar, y no a la inversa. Las ecuaciones de la mecánica cuántica son distintas de las del material real, y, por lo tanto, son erróneas. La única manera de obtener respuestas correctas es investigar propiedades cuya dependencia de los detalles sea mínima. En Rusia, el fenómeno se denomina Noche Blanca. En Suecia se celebra el día del solsticio, cuando el efecto alcanza su duración máxima. En la década de 1930 se descubrió que la radioactividad tenía mucho en común con la química, salvo por la escala en la que operaba. El núcleo de un átomo es alrededor de 1 millón de veces más pequeño que el átomo, y libera 1 millón de veces más calor en cada reacción. Las reacciones en sí consisten en la emisión de partículas del núcleo, la captación de electrones cercanos por parte del núcleo, y la consolidación de dos núcleos pequeños en uno mayor. Todas ellas tienen su análogo en reacciones que ocurren en el fuego. Esos procesos obedecen, además, a las mismas leyes de la mecánica cuántica, que se observan en la química. La única diferencia fundamental es la complejidad de las fuerzas, entre las distintas partículas del núcleo. En química no hay más que la fuerza electrónica elemental, pero en los núcleos hay fuerzas que escapan a las descripciones sencillas, son las que se han dado en llamar fuerza nuclear. La fuerza nuclear es el primer encuentro que tienen los estudiantes con la idea de que el espacio vacío no está de verdad vacío. Comprender ese hecho, un rito de iniciación en física, es emocionante y perturbador a la vez, como cuando nos escapamos en secreto con nuestra novia a un lugar oscuro y nos damos cuenta de que, por error, nos hemos metido en un hostal. Aunque hay otras personas roncando en el lugar, básicamente, la pareja está sola, pero hay algo que ha cambiado en su interior. Del mismo modo, el interior de un núcleo está compuesto de protones y neutrones, pero el comportamiento de estas partículas se modifica de acuerdo con el medio en que se mueven, el aparente vacío del espacio. En los dos casos el medio es pasivo, solo en el contexto de un experimento delicado, algo equiparable a susurrar y andar en puntas de pie. En ese caso, todo parece ajustarse a la teoría, de que no existe otra cosa que los actores principales, y la interacción entre ellos, por más inusual y complicada que sea. Pero en un experimento violento, la naturaleza dinámica del medio se vuelve apreciable, y las teorías que no tienen esto en cuenta fracasan. La violencia es una característica muy común en física nuclear, porque las fuerzas que actúan entre protones y neutrones son enormes. Los intentos por realizar un experimento nuclear delicado, siempre acaban como esos personajes de dibujos animados a los que una aplanadora les pasa por encima. Lo usual es hacer chocar dos núcleos a gran velocidad y observar qué fragmentos se escapan. Es irónico, pero uno de los pocos efectos delicados de la física nuclear es la fisión térmica del uranio. Por un asombroso accidente de la naturaleza, cuando se inicia la reacción, los neutrones se mueven a una velocidad del mismo orden que la que adopta una molécula de aire, y luego la energía de la partícula se amplifica por un factor de 100 millones. Esa propiedad particular del uranio posibilita el funcionamiento de los reactores nucleares que utilizan agua como moderador. Como muchos otros, yo también he tenido experiencias con espacios que se supone que están vacíos cuando en realidad no lo están. El segundo caso, más directo, del problema del espacio es la extraña capacidad de crear partículas que tienen los núcleos. Uno de los tipos comunes de radioactividad, la desintegración beta, consiste en la emisión de un electrón a alta velocidad junto con un antineutrino, objeto fantasmal que puede atravesar el interior de la Tierra sin chocar con nada. La explicación sería que un neutrón, uno de los componentes del núcleo, se transforma en un protón, el otro componente nuclear, un electrón y un antineutrino, que se escapa. Pensando así, el fenómeno es coherente con las propiedades de un neutrón libre, que ha salido del núcleo, que en un minuto se convierte de la manera descrita. Mientras tanto, también convertiría a una persona sana, en un enfermo de cáncer. Desde la década de 1950,
Se sabe que el vacío del espacio es renormalizable, es decir, que las partículas elementales que se propagan a través de él, y las fuerzas que actúan entre ellas, obedecen a los tipos de ecuaciones independientes, de la escala que ocurre, en las transformaciones de la materia, aquí en la Tierra. Sabemos que esas cosas, deben estar vinculadas con el espacio de alguna manera fundamental, porque no generan gravedad, y de ahí la idea, de que el espacio en sí, es renormalizable, o dicho de otra manera es reordenalizable. No se sabe si la capacidad de renormalización del universo surge de la proximidad, a una transición de fase o no, pues uno de sus efectos es no permitir que se realicen inferencias, sobre fenómenos a escalas pequeñas, a partir de mediciones hechas a escalas más grandes, igual que como ocurre en la materia ordinaria.